Ok, muy buenas noches a todos. Hoy un placer grande tener a tantas personas aquí recibiendo esta reunión de la comunidad Britolam Colombia, de los constructores del Arca. Estamos en el estudio del libro Brit Shalom, que es un libro escrito por el director de nuestra comunidad, Uri Cherky, y está dedicado, tengo un retorno por allí de un micrófono. Está dedicado especialmente para explicar las 7 leyes noédicas. Creo que fue uno de los primeros libros que compiló toda esta serie de comentarios y de sabiduría que había acerca de los Bnei Noach, ya que por ser una información fragmentada a lo largo de todo el Midrash y del Talmud, era muy difícil tener una noción clara de lo que era realmente un Bnei Noach y cuáles eran sus roles en la creación, sus obligaciones y en sí cómo debe ser su comportamiento, tanto individual como en su familia y en la sociedad. Entonces, es por eso consideramos también que es uno de los libros más importantes, porque es con el Camino del Gentil Justo, uno de los libros que compila todo esto que tiene que ver con el accionar, y vamos a hacer mucho énfasis en esa palabra, de la acción, de lo que debe hacer verdaderamente un Neinoaj. Ya muchos me conocen, soy Meir Shalom desde Colombia. Estoy con Claudia Castillo aquí en la comunidad Brit Olam de Colombia y les damos la bienvenida a todos que estén cómodos y pueden hacer sus preguntas. Este video lo vamos a grabar y va a quedar publicado en el canal de Pensamiento Noágida en YouTube. Entonces, bienvenidos a todos, feliz noche y como les dije, es un placer para mí estar con todos ustedes reunidos. Ok, bueno. Gracias, Meir. No, gracias a ti. Por mérito, entonces, dedicamos esta clase a la salud y a la vida de nuestro secretario Menashe Benítez, del director de la yeshiva de la parte de habla hispana, al rabino David Shalem y al director de Brit Olam Uri Cherky, que nos ha permitido estudiar este libro. Y Baruch Hashem, como siempre, un mérito poder estar avanzando en los estudios noédicos y poder estar con ustedes cada semana avanzando en estos temas. Ok, bueno, la semana pasada hicimos la introducción del libro y hablamos básicamente de cuál era como el método de estudio que se tenía para analizar este tipo de obras y hablamos de los 13 principios de fe de Maimónides, haciendo claridad de que los 13 principios de fe de Maimónides no son los únicos 13 principios. Hay escritores que han dicho que son 7, que son 10, que son 20, bueno, no sé, hay variedad. Maimónides no fue y no ha sido aceptado por la totalidad de los judíos, a pesar de que el consenso es muy general, sobre todo en el mundo hasídico. Tenemos como base las enseñanzas de Maimónides, que fue quien compiló toda la parte oral que era de la Torá en un tratado que tardó varios años, creo que hasta siglos, para que por fin se pudiera reunir toda esta información del Talmud, ya que la tradición oral, por producto de las persecuciones y toda la hostilidad de las demás naciones, y el mestizaje que se estaba, esa asimilación que a veces es tan peligrosa en el mundo judío, se estaba empezando a perder, sobre todo después de la invasión de Grecia, que es algo que podemos tratar más adelante cuando estemos celebrando Hanukkah, ahora el 28 de noviembre, y hubo una helenización de todo lo que era la filosofía judía, que es muy distinta a la filosofía griega y posteriormente a la filosofía romana. Para evitar eso, entonces se escribió, a pesar de que estaba prohibido, pero se escribió la parte de la Torah oral y de allí surgieron los 13 principios de fe que manejamos nosotros también
como noágidas. Hoy damos inicio al primer capítulo que básicamente trata sobre ya lo que es ser un Nei Noaj. ¿Qué es ser un noágida? Antes de entrar en materia, y les adelanto de que cuando finalicemos este curso, yo voy a dejar publicados mis apuntes para la persona que los quiera descargar y de pronto no tiene el libro o si quiere complementarlo con el libro, entonces lo va a poder tener como un material de consulta de los videos que estamos dejando aquí en YouTube. Vamos a hacer voy a mirar a ver si puedo hacer compartir la pantalla con ustedes para dejarles este cuadro que me gustaría. Vamos a ampliarlo aquí al 125%. Bueno, entonces, lo que pasa es que como estoy grabando, me da miedo que de pronto se vaya a caer la señal, pero voy a tratar de hacerlo. Ok, me dicen si ya se ve en la pantalla. Sí, Meir, se ve. Ok, bien. Entonces, ¿quiénes son llamados los hijos de Noaj? Dice Génesis 9:8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, y en cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Entonces, vemos que Noé, cuando descendió del arca, descendió con sus 3 hijos y las esposas de ellos. Entonces, tenemos en Sem, que posteriormente tuvo descendencia con Elam para generar la raza de los elamitas, Asur, que son los asirios, y Arfaxad, que es toda Mesopotamia del sur. Entonces, si Elam es Irán, Mesopotamia del sur viene a ser la otra parte. No sé si tiene que ver con la parte de India y toda esa parte del sur, porque ya Arabia es por otro lado. Cam tuvo hijos a Nimrod, muy conocido porque es el rey que posteriormente lideró la generación que construyó la Torre de Babel y fue el que estaba persiguiendo a Abraham para matarlo. Los filisteos, jebuseos, amorreos y los jerjeseos. Jafet es el padre de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, que emigraron al este de Europa, y es el papá de Tiras. Bueno, de Lud, que es hijo de Sem, surgió Lidia, o sea, Turquía, y de esta parte de Mesopotamia del sur salieron los caldeos. Habíamos hablado de Arfaxad. De allí de los caldeos es que viene Abraham y Lot, que es el padre de los moabitas y amonitas, que es toda la parte de Babilonia, Medo-Persia y obviamente los griegos. Abraham, conocemos ya que es el padre de Isaac y de Ismael. Isaac es el padre de Jacob, de donde vienen los judíos, y Esaú, que es el padre de los edomitas, que es lo que hoy conocemos como Roma. Ismael, en cambio, es el papá de los árabes. De Abraham también salieron los madianitas. No conozco mucho de la historia eh, judía, entonces no sé exactamente los madianitas, a pesar de que los nombran mucho. Hoy en día no sé en qué país o en qué raza están ellos representados. Pero tenemos entonces a los judíos a partir de Jacob, con todos los hijos que tuvo con Lea y con Raquel, y Esaú con que fue el papá de los edomitas, y es lo que hoy en día se considera como Roma. Bueno, voy a dejar de compartir esto para que el video no se me vaya a congelar. Listo. Creo que ahí volví.
Bien. Vamos a hacer un poco de historia acerca de estos descendientes de Noé antes de entrar en materia. Esto es una parte larguita, pero creo que a todos nos interesa saber, porque estamos tratando de identificar quiénes son los hijos de Noé. Dice que de los descendientes de Noé surgieron todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Midrash nos habla de que llegaron todos los descendientes de Noé a ser 70, que son las 70 naciones que poblaron al mundo. Recuerden que esto es un Midrash, esto no es un libro histórico, es un libro de tradición. Entonces, cuando se habla de 70, no quiere decir que en realidad haya tenido 70 descendientes, sino que 70 es un número perfecto que generaliza y que quiere decir todas las naciones. Entonces, actualmente, hoy en día, la población está dividida en 3 líneas raciales. Eso es lo que nos explica el libro. Los caucásicos, esencialmente lo que es el hombre blanco, los negroides y los mongoloides. Por su parte, la tabla de las naciones también divide a la raza humana ya en otros 3 grupos más. Los jafetitas, que son los caucásicos indoeuropeos, los camitas, que son los negros y los mongoloides, y los semitas, que vienen a ser los hebreos, los árabes, etcétera. Semitas viene entonces de descendientes de Sem, los camitas descendientes de Cam y los jafetitas descendientes de Jafet. Sem engendró 5 hijos, a Elam, Nasur, Arfaxad, Lud y Aram. Eso está creo que en Génesis capítulo 10. Y el territorio donde se asentó Elam actualmente se conoce como Cusistán. Asur, a su vez, fundó un pueblo con su nombre en el río Tigris, y los descendientes inmediatos de Arfaxad se acreditan en la tradición judía con la fundación de la ciudad de Ur de los Caldeos. Posiblemente se llamaba Urfa, al sudeste de Turquía, en tanto que a Lud se le atribuye el nombre de Lidia, al este de Anatolia. Los descendientes de Aram se establecieron en la ciudad de Aram, con H. Bueno, sigamos entonces con Cus, Misraim, Fut y Canaán, que fueron los vástagos, o sea, los hijos de Cam. Eso está en Génesis 10, sigo en Génesis 10, y el imperio de Cus se ubicó al sur de Egipto, donde también se ha relacionado con las personas que habitaron el área de Sagros de Mesopotamia. Misraim es la palabra hebrea para designar Egipto, y es en la región donde ellos se establecieron. Fut, en cambio, fue fundador de Libia y los primeros vecinos de Egipto hacia el oeste, Canaán, se conoce así. Este es conocido por ser el nombre de una nación y las personas que colonizaron la costa oriental hacia el Mediterráneo, en lo que hoy en día se denomina Israel y el Líbano. Y también son los descendientes de Canaán, lo que se conoce como los jebuseos, que son verdaderamente los fundadores de Jerusalén. Jafet, de sus hijos se poblaron las islas y las regiones costeras. Gomer fue padre de los cimerios, localizados al sur del Mar Negro. Tras moverse a diferentes lugares, se establecieron en sitios como Alemania, Francia y Gales. Magog, en cambio, se localizó entre los mares Negro y el Mar Caspio, en lo que hoy es el sur de Rusia. Los habitantes de la India y las razas iraníes, como los medos, los persas, afganos y los kurdos, proceden de Madai. ¿Por qué son importantes los afganos y los kurdos? Porque de allí provienen los palestinos. O recuerden que Palestina está entre la zona kurda, lo que se llama Cisjordania, y ellos son los que reclaman ser los dueños del territorio de Jerusalén, todo el territorio de Israel. Pero pues eso ya, hay un video muy inclusive de este tema que lo hace el rabino David Chalén, creo que lo hemos publicado en redes varias veces, y es importante para saber esto del origen del pueblo palestino. Los pueblos de Javán se asentaron a lo largo de la costa de Asia Menor, que hoy en día es Grecia, y los descendientes de Tubal
son los que vivían hacia el oeste de Asia Menor, donde podemos incluir algunas zonas de Rusia hasta el norte. Mesec se ubicó entre los mares Negro y Caspio, específicamente en todo lo que es Rusia, y de Tiras, que es el último hijo, descendieron los tracios, o sea, los teutones y la raza anglosajona, que es hoy en día Inglaterra y mucho de, en gran parte de lo que es el mestizaje de Estados Unidos. Entonces, vemos allí un panorama más o menos de cómo se fueron esparciendo las razas. Recuerden que las razas no se esparcieron sino hasta la generación de Babel, porque antes estaban todos concentrados en un solo punto bajo el régimen del rey Nimrod. Bueno, vamos a especificar entonces qué es ser un Nei Noach, qué es ser un hijo de Noach. Primero que todo, se fundamenta este término a una personalidad humana específica al que se le puede conceder un valor especial en el judaísmo, un reconocimiento dentro del judaísmo. Cuando las personas les dicen a ustedes, usted está estudiando judaísmo, entonces lo puede hacer usted por dos razones. Primero, porque es noágida, o segundo, porque es prosélito para hacer una conversión al judaísmo. Ambas son judaísmo. No es necesario hacer una conversión para ser noágida. Sin embargo, usted está estudiando judaísmo porque toda la referencia, toda la fuente del conocimiento noágida está fundamentada en el conocimiento, en la historia judía. Entonces, necesariamente se estudia judaísmo para noágidas, no el mismo judaísmo que estudiaría un prosélito para hacer la conversión. Este término se refiere entonces a alguien que no es miembro del pueblo judío, pero en virtud de su reconocimiento del mensaje profético realizado por el pueblo de Israel, la persona decide aceptar sobre sí mismo el desempeño de varios mandamientos o las misbot. Entonces, la semana pasada hacíamos énfasis en eso, en que la gran diferenciación que tiene el noágida del que no es noágida, pues, llamémoslo del gentil, está en el reconocimiento del mensaje profético transmitido por el pueblo de Israel, o sea, el hecho de que la Torá haya sido entregada por Dios en el Sinaí. Ese verdaderamente es hablábamos de que ese era el blasón que tenía el noágida, hacer ese reconocimiento que se puede hacer de distintas maneras. Usted lo puede hacer de su forma voluntaria y decir, sí, yo renuncio a la idolatría, voy a seguir los 7 preceptos y todo eso, pero verdaderamente el reconocimiento viene a ser legal de alguna manera, lo podemos decir, cuando usted hace ese juramento frente a un tribunal rabínico conformado por 3 rabinos de Israel. La relación entre este ser humano, o sea, estamos hablando de un noágida, en este caso un noágida latinoamericano, y el Noé bíblico, radica entonces en el hecho de que según la tradición judía, solo en la época de Noé se logró el conjunto de leyes mínimo para el alcance de la moral humana. Y este conjunto de leyes permite, entre otras cosas, que podamos hoy en día escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué hablamos entonces de que fue únicamente a partir de Noaj y no a partir de Adán? Si las leyes noádicas fueron dichas, o sea, estos 7 preceptos universales fueron dados desde los tiempos de Adán, solamente que no se cumplieron, vino el diluvio, borrón y cuenta nueva, y a partir del desembarco de Noé, es que se establecen entonces este conjunto de leyes que después van a ser ratificados, por decirlo de alguna manera, sancionados como hace una ley en un país, que el Congreso hace la ley, pero no entra en vigencia hasta que el presidente no la sanciona. ¿Me hago entender? Entonces, así mismo sucedió. Fueron dadas unas leyes con 7 preceptos a Noé y a su descendencia, y estas leyes no se cumplieron, casi que inmediatamente empezaron a ser quebrantadas hasta los tiempos de
Pesaj, cuando viene toda la salida del pueblo de Israel a Egipto, y es donde ya se viene a establecer todo lo que es la Torá, el conjunto de 613 leyes para el pueblo judío, y podemos aquí hablar de la ratificación de las 7 leyes para el resto de las naciones, y ahí es donde viene el término de los 70 ángeles de las naciones, así como estábamos haciendo referencia ahora a que los descendientes de Noé fueron 70 naciones para el mundo. Entonces en el Midrash hablan de 70 ángeles, cada uno representando una de las naciones. No quiere decir que habían 70 naciones en el mundo, habían muchísimas más, pero es un Midrash, es filosófico, es interpretativo. Entonces quiere decir que la totalidad de las naciones están representadas en el mensaje profético dado en el Sinaí. Por eso hice tanto énfasis en la clase pasada en este punto. Entonces, ya voy a mirar el chat, a ver, creo que alguien escribió algo por allí, voy a mirar, perdonen, se están uniendo, bienvenidas a las personas, y tenemos entonces aquí en el chat. Listo. Claudia Castro me pregunta, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro se está vendiendo en las judaicas, creo que es algo costoso. El rabino Uri Cherky ha permitido que lo podamos tener en PDF. Hay un link donde se puede descargar no el libro, pero sí la guía del libro, donde dice cada capítulo de qué trata, pero no está el libro como tal. Al final del curso, yo ahora les voy a publicar el link de descarga del libro, y al final del curso, que no sé cuándo será el libro, es de 14 capítulos y nos vamos a demorar de pronto unas 14, 15 o 16 semanas, no sé, las que sean necesarias, voy a poner a disposición de ustedes el resumen que yo tengo aquí, donde guardo mis apuntes, para que todos puedan tener acceso a ese material. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Yo estoy acá. Listo. Entonces, quiero que tengan importancia en este punto. La identidad del Bnei Noach se caracteriza ante todo mediante la aceptación y la observación de los 7 mandamientos que se denominan las 7 leyes de los hijos de Noé, o sea, las Sheva Mitzvot de los Bnei Noach. Por aceptar estas leyes, nosotros queremos decir que uno ve estos mandamientos como una norma obligatoria, y por observar nos referimos a la realización activa de los mandamientos. Hace 8 días, los que vieron ya el primer capítulo, explicamos bien la diferencia entre lo que era aceptar y lo que es observar. Porque hay gente que los acepta, pero no los cumple. Entonces, si toda la Torá nos está llamando a la acción, porque no es solo palabras, sino acción, entonces lo importante no es solo aceptarlos, conocerlos, sino observarlos. Y nos referimos entonces a hacerlos activamente como parte de nuestra vida. Y ahí entonces viene uno de los cambios de interpretación en el cumplimiento de las misbot, que también lo hablamos la semana pasada, y es que antiguamente se decía, ¿por qué realizas determinada misbot? Entonces se decía, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo ordena, porque así es. Así uno no entendiera bien el significado de esa misbot, se hacía obligatoriamente solo por el hecho de que Dios así lo había ordenado. Hoy en día esto cambió, y entonces se hace porque, cuando está la pregunta, ¿por qué haces esta misbot? Es porque es lo correcto de hacer. Entonces quiere decir que uno no solamente lo ha aceptado, sino que entiende el por qué lo está haciendo. Así sea que entender sea lo básico y decir, yo entiendo que Dios así lo quiere, pero yo lo estoy haciendo porque está interiorizado en mi forma de ser, en mi naturaleza, es uno de mis ejes de vida.
Y no solamente porque lo leí por ahí o porque me lo enseñaron y entonces como un cordero ciego yo voy haciendo las cosas sin saber ni entender realmente por qué las estoy haciendo. Entonces por eso hablamos de que el monoteísmo es un monoteísmo racional, es algo que nosotros podemos entender. Hace 8 días hablamos acerca de la diferencia de lo que era ser un piadoso entre los pueblos, o sea, Omnei Noach, y ser un sabio entre las naciones. El piadoso entre los pueblos es el que cumple los 7 mandamientos de Noé a través de su reconocimiento de Dios, del Dios de Israel obviamente, y por el hecho de que él los ordenó. Mientras que el sabio entre las naciones es el que cumple también con los 7 mandamientos, pero lo hace como resultado de su propio razonamiento intelectual. Ambos tipos de hijos de Noé son hombres virtuosos y encontramos diferentes opiniones que giran en torno a esto. Y es, primero, los mandamientos son la base para la relación con lo divino. Aquí yo quiero hacer una pausa y hacer no solo una pausa, un paréntesis para explicar bien esto, para que lo podamos entender de una forma más clara. Voy a hacer una globalización del tema que no está en el libro original, pero que quiero que todos lo tengamos. Vamos a ver dónde está. Yo lo tengo por aquí. Listo. Vamos a hacer entonces un paréntesis antes de seguir con esto. Primero que todo, Dios es un ser perfecto, majestuoso, universal, es lo más importante, es la causa de todo. Y según el judaísmo, la manera de pensar de la filosofía judía, si Dios es importante, entonces todo lo que Dios hace es importante. Si Dios trasciende todas las cosas y es la causa de todo, entonces todo lo que Él hace tiene un objetivo que es importante y que va a trascender a todas las cosas. Todos los planes, las palabras, todo lo que hace Dios no lo hace de una manera puntual, específica, histórica, allí en ese punto, sino que lo hace con un objetivo general mucho más grande porque Él es grande. ¿Sí me hago entender? Eso está escrito en todo el Midrash en muchísimas partes y es un concepto que de pronto grandes rabinos ay, se me escapa el nombre, en el libro los deberes del corazón y en otros libros que se llama, no me acuerdo, bueno, no tengo el nombre exactamente, pero el Maharal él explica mucho esto y tiene que ver con este concepto que es ampliamente aceptado. Si Dios es importante, todo lo que hace Dios es importante. Entonces necesitamos analizar en cada uno de sus actos cuál es la grandeza y cuál es el objetivo. Es mucho lo que de pronto algunos podemos entender como la causa y la acción. Si Dios es la causa, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y de pronto voy a hacer la pregunta aquí, el que quiera aportar lo puede hacer. ¿Cuál es el objetivo de la construcción del arca? Y de salvar a Noé y a su familia. Si Dios es grande y todo lo que hace es grande y tiene un objetivo grande, entonces, ¿cuál es el objetivo para que cuando Dios quiso destruir a la humanidad de esa generación, cuál era el objetivo grande que él tenía allí? Bueno, al igual que en el concepto de Pesaj, que es la salida de Egipto, Dios desea morar en este mundo. O sea, la consecuencia grande que tiene todo lo que hace Dios es que Dios desea morar en este mundo. Para los que han visto el libro El retorno al jardín, de regreso a mi jardín, es eso. Este mundo es el jardín de Dios. Este mundo es su creación. Entonces, todo lo que hace Dios, lo hace porque Dios desea morar en su creación. Entonces decimos, como una morada en este mundo inferior
que es un concepto que lo encontramos, ya lo dije, en el Midrash y en muchos comentarios de la Hasidut, cómo podemos entender de que Dios, siendo un ser supremo, que tiene su altar en los cielos más elevados, prefiera tener una morada en un mundo inferior. Bueno, entonces, eso está explicado en que la causa de que hayan estos lugares tan elevados, el trono celestial, en el Midrash dice que la tierra es el escabel de sus pies, o sea, donde Dios descansa sus pies, es como un butaquito donde los reyes descansan sus pies. Entonces no tiene como mucho sentido pensar de que el creador del universo prefiera sentarse en el butaquito que sentarse en su trono. La verdad es que Dios es la causa de este mundo. Este mundo se hizo a causa de Dios. Entonces la consecuencia es que Él creó este mundo para morar en él. El hecho de que hubiera sitios mucho mejores, más supremos, forman parte también de esa causa. O sea, los mundos supremos, los ángeles y todo lo que haya más allá de lo que nosotros podemos entender, su único motivo, su única razón, su objetivo de ser está en la creación de este mundo inferior. Esa es la grandeza que tiene este plano. Algo tan inferior verdaderamente es la consecuencia de que se haya gestado todo eso. Entonces, cuando este mundo está en peligro, está deteriorándose, está acabándose, quiere decir que la obra maestra del creador, lo que más ama él, su morada, está siendo amenazada. Entonces, él hace estas cosas como decir, voy a destruir el mundo, voy a limpiar y voy a hacer borrón y cuenta nueva. Necesito entonces que Noé, que fue el justo que encontró entre toda la humanidad, construya un arca para salvar y toda su descendencia, y es más o menos lo mismo que nosotros vemos en Pesaj. Entonces vemos que de todas las naciones que había, Dios eligió el pueblo de Israel para que saliera de Israel, para que recibiera la Torá y para que se estableciera en el mundo como su pueblo elegido, porque había que hacer la corrección de este mundo a través de los 613 misbot, y que Israel fuera la luz para el mundo y que iluminara al resto de las naciones para el cumplimiento de sus 7 obligaciones, para que este mundo sea un mundo perfecto y Dios pueda morar en este mundo. Entonces decimos, pero si Dios está en todas partes, ¿cómo así que Dios pueda morar? Entonces vamos a explicar esto, porque una cosa es decir que Dios está en todas partes, y sí, Dios está en toda la naturaleza, en toda la creación, toda la creación es Dios mismo, pero Dios revelado, su presencia, lo que se llama la Shekinah, entonces, ¿en dónde está? Y el Talmud nos habla de que esa presencia tiene un mover. Primero, después de la creación, la presencia revelada de Dios estaba en este mundo. Y luego de que Adán y Jabá pecaran, la presencia de Dios fue expulsada, entre comillas, migró hacia lo que se conoce como el primer cielo. Después vino el pecado de Caín, cuando mató a su hermano Abel. Entonces la presencia divina se retiró aún más al segundo cielo. Cuando vino la generación de Enoc, que era una generación que practicaba idolatría, entonces la presencia de Dios se retiró al tercer cielo. Cada vez se va alejando más de este mundo inferior. Con la generación del diluvio, estamos hablando de la generación de Noé, la presencia de Dios se retiró al cuarto cielo. Con la generación de la Torre de Babel y del rey Nimrod y toda su familia, toda su casa, la presencia de Dios se retiró al quinto cielo. Y con la generación de Sodoma y Gomorra, con todo lo que conocemos del robo, de ese libertinaje sexual y todo lo que tenía Sodoma y Gomorra, la presencia de Dios se retiró al sexto cielo. Por último, con la generación de Egipto, en los tiempos de Abraham, no estamos hablando del Egipto que le tocó en los tiempos a José,
con la generación de Egipto, en los tiempos de Abraham, toda la idolatría y toda la promiscuidad que tenía el pueblo de Egipto, entonces Dios, la presencia de Dios o la revelación de la presencia de Dios se retiró al séptimo cielo. Hago claridad en esto. En términos bíblicos, esta presencia de Dios que se fue de la tierra quiere decir, no de una forma literal, sino que es la forma de pronto de interpretar la ocultación de su revelación. Hago mucho énfasis en eso para que no vayan a decir de que yo estoy inventando cosas que no son. Luego vendrían 7 generaciones de justos que restablecerían otra vez la presencia de Dios aquí en la tierra. El primer justo obviamente es Abraham, su hijo Isaac, después vino Jacob, después vino Leví, hijo de Jacob, después vino Coat, hijo de Leví, después vino Amram, hijo de Coat, y por último, para descender del primer cielo a nuestro mundo inferior, Moshe Rabenu, hijo de Amram. Entonces, repito, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, que es el papá de Moshe, y Moshe Rabenu, que fue el que recibió la Torá. Y con la Torá en nuestro mundo revelado, tenemos la revelación de la presencia de Dios. Y esto es básicamente la razón de ser de por qué Dios establece pacto con la humanidad. ¿Por qué esa importancia del ser humano para Dios? ¿Por qué esa necesidad de que nuestro mundo esté organizado, esté ordenado y se comporte de una manera ética, correcta y moralmente bien? Porque este es el jardín de Dios y Dios quiere que su jardín sea perfecto como corresponde a su naturaleza. ¿Alguna pregunta hasta allí? Shalom, sí, quisiera preguntar en el tiempo en que Dios se retira del mundo hasta el séptimo cielo y el tiempo en que Él regresa, en ese tiempo intermedio, ¿qué significado tendría? Al tener la revelación de Dios oculta, no es de que se haya ido de este mundo, sino que es más, está oculta, entonces es más difícil de encontrar. Entonces vivimos tiempos de caos, tiempos donde la gente está y entonces vienen una serie de filosofías y de corrientes de pensamiento y decir aquí está la verdad, no es por acá, es por acá. Y se viven unos tiempos de caos hasta que aparece un justo de la generación y nos trae esa revelación de por dónde verdaderamente debemos nosotros encaminar nuestro estudio, nuestro aprendizaje, nuestra forma de ser. ¿Correcto? Bien. Bueno, eso es lo importante porque estamos hablando de la finalidad de los Nei Noach, cuál es su importancia, cuál es su rol en la creación. Entonces ya empezamos a ver de que a nosotros se nos ha encargado el reordenamiento de este mundo, como se lo hizo Dios a los hijos de Noé, se entregó un mundo que acababa de ser destruido, podemos llamarlo cielos nuevos y tierra nueva, y ellos encontraron un mundo completamente distinto al que habían dejado antes de subir al arca. Entonces, nosotros como descendientes y como noágidas, y que hemos asumido el pacto de las 7 leyes, tenemos la obligación moral y el esfuerzo de hacer, no solamente de conocer las 7 leyes, sino de hacer. Entonces es una llamada a la acción, como también lo hace la Torá con los judíos, para nosotros, y es el de movernos, el de hacer algo que repercuta en el beneficio de toda la humanidad, recibiendo siempre la luz de los judíos. Siempre que haya rabinos que se dediquen a enseñarnos la Torá, a transmitirnos de esta manera, obviamente sin dejar, y eso lo vamos a ver más adelante, sin dejar de lado esa parte que forma nuestro bagaje cultural, por decirlo de alguna manera. Es tan importante saber nuestras raíces, saber nuestra identidad nacional, saber de dónde venimos.
cuál ha sido nuestra evolución cultural y filosófica para que nosotros ya hayamos llegado a tener la idiosincrasia que tenemos hoy en día como pueblos en Latinoamérica, pero que estamos empezando a adaptar todo este conocimiento y que muchas veces todo este conocimiento lo sabíamos de una manera casi que intrínseca, o sea, no robar, no matar, llevar una vida sexualmente con ética y con moral, pero no sabíamos bien de dónde había salido eso. Hablábamos hace 8 días de que en los relatos indígenas de Yurupari, del Popol Vuh y tantas otras leyendas indígenas que se encontraron los españoles cuando llegaron aquí, hablaban de este tipo de preceptos, pero no sabían ni los mismos indígenas cómo habían llegado hasta ellos. De pronto algunas tribus en la India más antiguas hablan de seres celestiales que llegaron y los 7 sabios y tantas cosas que hablan ellos y que les enseñaron esos preceptos. Nosotros, dentro de la filosofía del judaísmo, sabemos entonces que estos preceptos nos llegaron por las yeshivá de Sem y de Jafet, y por eso nosotros hoy en día, a lo largo de toda la tradición oral del judaísmo, hemos podido llegar a tener todo ese conocimiento y entenderlo de una forma consciente, de una forma racional. Y hemos podido entonces entender, como dice en la Mishneh Torah, en las leyes de los reyes, capítulo 8, un camino es el tuyo, el otro es el mío, hablando de judíos y de noágidas. Tú viajas por el tuyo, yo viajo por el mío, y en esto será encontrada la verdadera unidad. ¿Cuál es esa unidad? Que el único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas, porque el único Dios es el que proveyó ambas rutas, ¿correcto? Entonces, esa es la parte que tiene que ver con la aceptación del hecho profético del Sinaí. ¿Cuál es la importancia tan grande que tiene ese hecho profético? Ahora sí, cerramos el paréntesis y volvemos entonces a los mandamientos como la base de la relación con lo divino. ¿Por qué decimos que los mandamientos es la base de la relación con lo divino? Porque la persona que acepta los mandamientos automáticamente está aceptando a Dios. El que acepta que tiene 7 leyes que tiene que cumplir, que de esas 7 leyes se derivan, no sé, 30, 300, las que sean, y que las tiene que cumplir, entonces no solamente las está aceptando, sino que las está observando, y al hacer la observancia de estas leyes, se está relacionando con Dios, se está uniendo cada vez más con Dios. Entonces, es la diferencia que tiene con el sabio de las naciones. El sabio de las naciones hace las cosas porque le nació hacerlas, porque le parece que está bien hacerlas, pero no tiene esa unión con lo divino. No está aceptando las 7 leyes, entonces no establece ese pacto con Dios, por lo tanto no está unido, no mantiene esa relación con lo divino. En la opinión de Maimónides, aquella persona que desea ser considerada una piadosa entre los pueblos, un Nei Noach, entonces está obligada a aceptar los 7 preceptos, los 7 mitzvot, como resultado de su reconocimiento del Dios de Israel, de un monoteísmo racional. Y por tanto debe hacerlo, ya lo dijimos, ante un Beit Din, que es el Tribunal de Justicia Judía, que próximamente lo vamos a estar otra vez haciendo aquí con Menashe. Y el Talmud describe cómo en el curso de la historia estas 7 leyes de Noé fueron diluyéndose y caducaron debido a que la humanidad no las mantuvo. Entonces vemos lo que hablábamos ahora, cada vez la revelación de la presencia de Dios se fue alejando cada vez más debido a que las naciones se olvidaron de estas 7 leyes, de pronto las aceptaban, las conocían, pero no las observaban. Entonces, ¿cómo puede ser posible que como consecuencia de la falta de cumplimiento de estos requisitos, se llegue a que estos requisitos de alguna manera expiran? La respuesta está en el Talmud. El Talmud nos dice que los requisitos no han sido anulados, como de pronto dicen los cristianos,
Dicen que es que toda la parte de Torá fue anulada, o se acabó, se terminó, ni han sido anulados ni caducaron, sino que más bien, en lugar de ser ahora requisitos que deben ser implementados como mandamientos, se implementan como una consecuencia de la decisión humana a través del propio racionamiento de la persona. Aparentemente, parece un nivel más alto o virtuoso. La gente dice, ah, no, pues hemos llegado a un punto donde no nos tienen que obligar, ya se acabó el policía, ya se acabó la ley caducó, entonces yo ya hago las cosas por gracia, hago las cosas porque a mí me nace hacerlas y de esa manera yo soy más altruista y soy una persona de bien, una persona de paz, que he interiorizado estos conceptos que se niega de pronto a decir que son de la Torá, y entonces se comporta de una forma plausible ante la sociedad, pero que bíblicamente no es correcta. En realidad se trata de un signo de decadencia, porque a partir de aquí toda mitzvah de los 7 mandamientos conducirán a la persona hacia el logro de la perfección humana, pero no lo van a ayudar a adquirir la devoción, el apego y la íntima conexión con Dios, que es verdaderamente lo que Dios está buscando. Dios no quiere que la humanidad solamente sea buena y que sea correcta, sino que esté conectada con Él. Dios, por eso hablamos de Teshuvá, de retorno, de volver a conectarnos con Dios. Ahí es donde radica verdaderamente la acción del Noágida. Es no ser bajo esos principios de altruismo y de benefactor, y entonces vamos a hacer fundaciones y vamos a ayudar a los pobres y vamos a llevar comida y a darles ropa y todo eso, porque sí, eso está bien, pero la verdadera esencia del Noágida es retornar a una conexión con Dios. Cuando hacemos eso, verdaderamente estamos haciendo noajismo. El Rab Yehuda Askenazi, que es el líder de la comunidad judía francesa hasta el año 96, vio en este pasaje en el Talmud como la descripción de lo que ocurrió en las primeras etapas del cristianismo, cuando Pablo de Tarso anuló los mandamientos, la comunidad de Antioquía comenzó a vivir una vida licenciosa. Eso no nos lo dice ninguna Biblia cristiana. Y Pablo les envió una epístola y la dictaminó: todo es lícito, todo es permitido, pero no todo es apropiado. Es decir, es necesario seguir realizando las mismas acciones como antes, sin embargo, no en la forma de mandamientos, de ordenanzas, sino simplemente porque este es el comportamiento adecuado. El alma cristiana entonces encuentra aprensión y rechazo en la idea de formar una relación con Dios sobre la base de mandamientos, sobre la base de ordenanzas, ya que sienten que es imposible para el hombre no transgredir y por lo tanto la conexión siempre va a estar rota según los cristianos, y debido a esto, en la opinión de Pablo de Tarso, la mejor forma de relacionarse con Dios es por medio de un canal diferente, que se viene a ser la fe. Entonces ya no es a través del cumplimiento de las mitzvot, sino a través de la fe. Y así las leyes pasan a ser una cuestión de cortesía y de buenos modales y que están allí, pero que en realidad son letra muerta. Por lo tanto, cuando una persona acepta formalmente sobre sí dejar toda idolatría, abandonar, en nuestro caso, toda esta ideología cristiana y su forma de pensamiento, tiene como resultado el reconocimiento del Dios de Israel, y se podría decir entonces que en realidad está retornando al estado original del hombre, donde el cumplimiento de los mandamientos forma la base fundamental para la relación con Dios. Esa sería entonces la ratificación del concepto noágida. La próxima clase les voy a hablar de por qué ser un Nei Noaj. Si hasta aquí ya entendimos cuál es la razón de ser del Noágida, por qué las 7 leyes, por qué debemos observarlas, no solamente porque están allí, porque esto está de moda y porque es chévere ser Noágida y esto nos acerca como a un judaísmo.
más allá de todo eso, es porque a través de ese cumplimiento de estas leyes, de la aceptación y el cumplimiento, realmente nos estamos volviendo a conectar con Dios después de tantos siglos, después de tantos años de vivir un oscurantismo de conocimiento y de espiritualidad en el que nosotros pensábamos que las cosas funcionaban por la fe y por la gracia y estábamos dejando de lado verdaderamente que en el cumplimiento de las ordenanzas y de las leyes es que verdaderamente estamos cumpliendo con nuestro rol en la creación. Hasta allí lo de hoy, preguntas. No, Meir, muchas gracias, mucha historia nos pusiste nos diste la técnica de la historia, muchas gracias. No, y la parte es que son dos caminos, ¿no? El que no es judío es Bnei Noach. ¿Sí? Y eso es lo único, ya lo otro no, o sea, dentro del plano práctico, verdadero, racional, solo son esos dos caminos. Y son esos dos caminos por el cumplimiento de los mandamientos. De acuerdo. A los católicos y a los cristianos se les enseña entonces el cumplimiento de los 10 mandamientos, que no son, a pesar de que ahí están los 7 noédicos, pero ellos lo extrajeron de la Torá, que son 10 mandamientos para el pueblo de Israel y forman parte de los 613, pero ellos los extrajeron y los adaptaron como si eso fuera dado para todas las naciones, y no es así. Y vemos en el primer concilio ecuménico, si se le puede llamar así, de Jerusalén, que fue el que celebró el hermano de Jesús, Santiago, con los otros apóstoles que estaban en ese momento allí en Jerusalén. Ellos hicieron el primer concilio y de allí dijeron que entonces ya no iban a hacer esas 7 leyes noédicas, sino que iban a hacer solamente 3, y cambiaron una. La primera creo que habla de la idolatría, de las cosas que son consagradas a los ídolos, y de no consumir carne de animal ahogado. No sé de dónde salió eso se lo inventaron, eso lo sacaron no sé de dónde, pero nosotros como ex cristianos, como cristianos, alguna vez lo creímos como cierto y pensábamos que con solo el cumplimiento de esas 3, de esos 3 principios, de esas 3 mitzvot, si le podemos decir de alguna manera, estábamos ya cumpliendo con nuestro papel de gentiles o de gentiles justos, y que el resto de responsabilidades para nosotros estaba dado por la fe, y que todo lo que hiciéramos era perdonado por la gracia y porque nos habíamos lavado con la sangre del muerto. Entonces, vemos cómo verdaderamente estábamos en una locura histórica, de un desconocimiento y una ingenuidad tal, pero es una mentira que se ha crecido como una gran bola de nieve y que todos la creemos como cierta, hasta el punto de que hay instituciones a nivel mundial y unas líneas de estudio tan profundas y toda una organigrama y a lo largo de toda esa gran mentira que se gestó a partir de allí. Creo que tengo una pregunta entonces de Carlos Maxwell. Adelante. Sí, buenas noches. La pregunta que tengo es la siguiente. No sé si me escuchan ahora mismo. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por poner este panel y por la clase. Quería hacer la siguiente pregunta. En realidad, muchas de las personas que están siguiendo otras religiones es porque no tienen el conocimiento de que están equivocados o que creer en la tal persona esa es idolatría, por eso es que lo hacen, porque no saben. La pregunta es, ¿cómo podemos promover estas ideas monoteístas a nuestro ambiente? ¿Cómo hacer es decir, no tanto el ejemplo, sino cómo podemos dar el conocimiento de que, bueno, enfócate en el creador, acuérdate, el creador es uno y todo eso? ¿Cómo podemos propagar esas ideas? Correcto. No sé si tiene sentido la pregunta. Sí, tiene sentido, porque es una pregunta recurrente cuando las personas dicen que si nosotros como noágidas debemos hacer proselitismo, ya que los judíos no hacen proselitismo del judaísmo.
ellos lo hacen por herencia, por tradición en sus familias, en sus comunidades. Nosotros como noágidas podemos hacer proselitismo, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra base de acción está en el respeto a la identidad de los demás. No es acusando, sino aclarando de pronto. Cuando las personas ven tus publicaciones, ven tu forma de accionar, de actuar en el barrio, en tu comunidad, en el trabajo, en tu familia, y entonces te preguntan, ¿qué estás haciendo? La gente siempre te va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Entonces, de una manera muy abierta, tú vas a empezar a hablar sin entrar en discusiones. Hacer proselitismo no quiere decir que voy a cambiar la mente de la persona. No voy con esa intención de ir a cambiar a nadie. Respeto su identidad, pero si esa persona me pregunta, si está en una situación de pronto de crisis, y Dios permite que uno se acerque y le pueda brindar un consejo, esa persona va a notar que le has dicho unas palabras que no las había encontrado en otra parte, son palabras de Torá, y va a sentir alivio en su alma, en su problema, y esa persona va a querer más, porque la persona cuando conoce la luz, así como lo hicimos nosotros, siempre va a querer más. Entonces, tú lo puedes hacer dos caminos. Puedes empezar a apadrinarlo, a guiarlo, a invitarlo a este tipo de reuniones, que las hay por todas las redes sociales, obviamente que sean de un rabino certificado, como aquí en Britolano, a través de el rabino Ariel Grossman, con el profesor Pablo Rolando, con Nehemías, el grupo de Torá de Noágidas Internacionales de Mendoza. Bueno, hoy en día hay muchísima material y comunidades que se están abriendo para el mundo. Aquí tenemos a nuestro amigo Oscar del Salvador, que están haciendo también su trabajo allá en El Salvador. Hay muchas comunidades que están abiertas y que son estudios gratuitos que permiten a la persona por lo menos entrar y hacer preguntas, y verá que con el respeto que se le recibe, también esas preguntas van a ser respetuosas. Si esa persona de pronto no se siente identificada, pues dirá, no, no me interesa, y se va. Y quiere decir que no era el tiempo para ella. Pero la labor de nosotros es difundir a toda costa, sin ofender y sin golpear a las personas. ¿Entendido, Carlos? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Algo que a mí me ha funcionado cuando le hablo a la gente y es decirle, mire, todo de lo que le estoy hablando está documentado. O sea, aquí nada está, todo está documentado, los sabios de la Torá, todo. De lo que estábamos anteriormente, no porque era, aquí avanzamos con los estudios. Lo que teníamos anteriormente era una repetición de la repetidera y era la repetición de las mentiras. ¿Sí? Y no había nada, pues el único libro era pues, supuestamente la Biblia, pero más allá de eso no había nada más. Usted tenía que creer porque una persona supuestamente superior espiritualmente le decía. Aquí todo está documentado y eso a la gente le atrae más. Y eso era. Correcto, y así es. En el cristianismo nosotros más que buscar unas verdades históricas, eh, nos dedicamos más hacia lo que, o nos dedicamos, estoy hablando en pasado, nos dedicamos más hacia la implementación de la plataforma doctrinal, que verdaderamente es lo que mueve las comunidades cristianas, ya sean evangélicas o sean católicas. Entonces hablamos del catecismo y hablamos del dogma y de muchas otras cosas más allá de cualquier realidad histórica. Y de hecho, como dice Claudia, el único referente son los libros de la Biblia o de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, y que en ninguna parte pueden ser cuestionados, sino que son aceptados como realidades absolutas. Entonces, ahí vamos al dicho, que un sabio sabe que si lee 100 libros, todavía le faltan muchos libros más para obtener conocimiento, mientras que un necio, un tonto, se lee un solo libro
y cree que ya conoce toda la realidad. Hay muchas ocasiones en que yo particularmente me he encontrado personas a las cuales le he hablado acerca del bautismo aquí en Cuba, que son cristianos. Ellos después que yo les explico y le hago ver con evidencias y con pruebas sobre nuestros planteamientos, aún así esas personas no tienen la capacidad para entender. Es que siempre me hacen esa pregunta, pero yo no sé cómo tú no puedes creer en esa otra persona. En ese caso, ¿qué usted me aconsejaría? Mira, ese es un dilema cristiano y yo estoy investigando al respecto porque la persona que se confronta ante la verdad de la Torá, en el fondo de su conocimiento, sabe que ahí donde está no es, pero esa persona en el fondo de su corazón, ahí es donde quiere estar, ahí es donde está su zona de confort. Entonces va a ser muy difícil para esa persona dejar esa zona de confort y salir de lo que él quiere para aceptar una realidad que le está golpeando en la cara. Eso es una disonancia cognitiva y es la que teníamos muchos cristianos cuando nos confrontamos ante las verdades de la Torá. Lo importante es que tú al hacer eso estás dejando ya la semilla plantada. Esa persona en el fondo de su corazón ya reconoce, ya sabe la verdad. Y algún día Dios lo encaminará para que siga avanzando en su camino cuando esa persona esté lista. Nosotros hacemos hasta donde nos es permitido, donde podamos hacerlo. Claudia Castro, ¿tienes alguna pregunta? Solamente un comentario respecto a cómo nosotros vamos a hablarle a las personas que no saben nada. El rabino Ariel Grossman nos ha referido de que lo hagamos por medio de los audios del monoteísmo, que empecemos a hablarles de monoteísmo, no de ninguna clase de Torá, porque entonces la persona, cuando uno le dice la Torá dice, entonces la gente ni sabe qué es Torá, entonces se empiezan a confundir y ¿qué es eso? Ah, ya me está hablando del judío, empiezan a maltratar a los judíos porque según ellos, en sus creencias, que los judíos mataron a ese señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me ha pasado, yo lo digo por experiencia propia, y que yo empecé hablándole a mi familia por el Midrash, y les cayó como un baño de agua fría porque cuando ya les hablé de que María pues no era virgen y todo eso, mi mamá me decía, lo que me dijiste, yo no pude dormir, mejor ya no, yo ya no quiero seguir. Y entonces cuando yo le consulté al rabino que yo les había hablado a mis papás y que les había hablado del Midrash, me dijo, ¿qué? No, ¿qué estás haciendo? Empiézales a hablar por el monoteísmo, no hables nada de Torah. No, así no se empieza. Entonces, no es lo mismo que uno hacer lo que a uno se le plazca la gana o que uno piense que así es, sino las cosas como los rabinos nos aconsejan por orden, porque es una orden de verdad. Cuando yo empecé a estudiar el monoteísmo, yo ya he estado con el maestro Yehoshua Álvarez, que también yo lo he visto allá, a usted con él también allá en Breslev. Sí, Entonces correcto. yo estuve sí he estado con el maestro también, pero no era lo mismo, él también tiene esos audios, pero cuando escuché al rabino que paso por paso, esto me impactó, me quedó bien, como absorbido como una esponja, y dije, wow, esto es la verdad, esto va en orden. Y entonces es así como el rabino nos recomienda de que no hablemos de Torah, no empecemos a hablarles golpeadamente que ese hecho no es el Mesías, que ese no es el enviado, porque entonces la gente lo siente bien golpeado. Es como, bueno, hay que entenderlos porque nosotros estuvimos ahí también. Y cuando tal vez algún día nos hablaron, decíamos, están locos, estos están locos. Entonces uno ya tiene esa experiencia y hay que trabajar conforme a la experiencia y conforme a los rabinos nos indican, ¿verdad? Eso era lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, eso es lo correcto. Hay que tener un plan de trabajo, ser organizados y empezar siempre por el principio. Yo siempre me refiero a las fuentes históricas.
haciéndole, porque uno como cristiano no conoce mucho de la historia. Entonces, cuando comienza uno a indagar históricamente cómo llegó toda esta sabiduría al monte Sinaí, cómo se repartió por el mundo, y comienza uno a enseñarle a la gente que la fe no puede traspasar los límites del racionamiento, no puede anular la historia. Yo no puedo ser desconocedor de los hechos históricos. Entonces, y que no solamente me fundamento en autores judíos, sino también fue Flavio Josefo y Aristóteles y otra serie de escritores que hablan acerca del racionamiento, de cómo racionalizar el concepto de Dios, cómo entenderlo de una forma práctica para nuestras vidas. Entonces ellos entienden que verdaderamente no se conoce, que hay una ingenuidad asombrosa, hay unos vacíos de conocimiento grandes y entonces quieren saber más. Y como uno no les está agrediendo en su fe, en su forma de pensar, sino que les está respetando, ya más adelante de ellos mismos surgen las preguntas. Entonces, pues ya uno ya les comienza a plantear las diferencias grandes y ellos caen en cuenta en sus errores y ahí viene la disonancia cognitiva y es si verdaderamente, o sea, ya racionalmente lo aceptan, pero emocionalmente están dispuestos a renunciar a esa zona de confort que los ha mantenido durante generaciones o verdaderamente quieren dar el paso. Sí, Pero es el... perdón. Sí. Sí, una de las cosas que también nos han recomendado, pues el maestro Yacocho Álvarez nos ha recomendado que nos aprendamos muy bien la historia, porque el problema es que cuando nos enfrentamos con ellos y hablamos con esas personas empiezan, algunos que ya saben un poco empiezan a hacernos preguntas sobre la historia. Y si no estamos sabidos de la historia, quedamos en vergüenza. Entonces Correcto. es muy principal, muy importante comprar libros que hablen de la historia y que sí aprendamos de la historia porque es muy, muy esencial. Bueno, a mí me ha pasado, yo hablo conforme a mi experiencia. Y lo otro, lo segundo, que Menashe nos ha hecho también mucho énfasis en esta parte, es que no estamos obligados a educar a los demás. Con que nosotros hagamos bien nuestra parte, cumpliendo con nuestra teshuva, aprendiendo, por lo menos en nuestro hogar, en nuestra familia, más que los de afuera. Estamos realmente siendo buenos noágidas. Nos congregamos aquí en comunidades y estamos cada vez siendo más, estamos creciendo en número, Baruch Hashem por eso, pero realmente nuestra obligación está con nosotros mismos y con nuestra familia y que nuestras acciones verdaderamente repercutan en beneficio de la sociedad. La enseñanza y todo lo demás, o sea, nosotros no tenemos esa gran comisión de la que hablaba el cristianismo, no es obligatorio para nosotros y tampoco nos debemos cargar de pronto con una persona que entonces nos ataca con preguntas, con preguntas, con preguntas y uno le contesta en la medida de, pero lo mejor es remitirlo hacia una comunidad, hacia un rabino, un moré y decirle, mire, si usted quiere verdaderamente encontrar respuestas, entonces vaya allá, no nos sintamos de que estamos obligados a hacerlo. Adelante, Carlos. Jorge. Sí, quería referirme en este caso a lo que usted decía, que para aquellas personas que, como yo, por ejemplo, aquí en Cuba, que no cuento con un rabino, ni cuento con un grupo, ni nada por el estilo, la ayuda del conocimiento a través de libros que podemos, libros digitales que se pueden adquirir, es muy bueno. Sobre todo el libro El Camino del Gentil Justo es muy bueno y me ha servido mucho para este tema de hablarle a otras personas, donde se dan muy buenas explicaciones y la participación de grupos como grupos y llamadas virtuales, como este grupo, que podemos intercambiar criterios de cómo solucionar dudas y cuestiones que nosotros tengamos. Pienso que es un proceder bastante correcto y pienso que de esa forma podemos ayudar a que la obra de Hachino aumente en cuanto a que las personas que se han conmovido al corazón hacia este camino puedan llegar a él más fácilmente a través de la enseñanza que nosotros hemos basado siempre en las enseñanzas de los rabinos.
Correcto, Jorge, muchas gracias. Sí, así es, exactamente. Esa es la definición de trabajo que podemos hacer. Bueno, mis queridos, no sé si hayan más temas. Me gustaría que dejaran comentarios de pronto, que envíen el enlace si tienen contactos al canal de YouTube de Pensamiento No Ágida. Allí tenemos la clase pasada y mañana, Dios mediante, apenas se descargue este video, lo estaremos publicando entonces como la segunda clase, y la invitación es para que sigamos los domingos a las 7 de la noche aquí por este canal de Skype, y que cada vez invitemos y seamos más personas. Muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz noche, una feliz y bendecida semana. Yo los quiero invitar Muchas el gracias. miércoles. El miércoles tenemos lectura de la Parashá y el jueves tenemos lectura compartida con Mendoza y Britolán, El Salvador, de El Camino del Gentil Justo. La lectura de la Parashá viene con los comentarios del libro de Las Alturas de mi Pueblo, que es muy bonito, aplicado a la vida real de cada uno. Súper. Entonces el miércoles nos vemos. Muchísimas gracias. Acuérdense que nosotros los noágidas tenemos que estudiar, no tanto como el pueblo judío, pero tenemos que dedicar tiempo para nuestro crecimiento y nuestra espiritualidad y los estudios. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Angelina, ¿tenía una pregunta? Angelina, bueno, no tengo audio aquí de Angelina. Para todos, sí, una feliz semana y que todos tengan éxito y buenas noticias en sus proyectos y en sus vidas. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, feliz noche, Shabbat, Feliz feliz noche. semana, gracias.